Estás escuchando Cuéntaselo a la Fogata, parte de MATLAB Network. Los hospitales son lugares llenos de energía, tanto buena como mala. Así como se salvan cientos de vidas, también se llegan a perder. Es por eso que los hospitales son una fuente inagotable de historias paranormales, que nos dejan pensando si en verdad no hay nada después de la muerte. Sin embargo, hoy te contaré historias de un recinto en específico, muy icónico del lugar que soy originario, y si tú eres tapatío, seguramente también lo conoces. El Hospital Civil Viejo o Fray Antonio Alcalde. Soy Linston, acompáñame en este primer capítulo de Cuéntaselo a la Fogata para escuchar algunas historias escalofriantes ocurridas en este lugar. Para empezar este programa, comenzamos con una historia anónima que dice: esta historia es difícil de creer incluso para mí, siendo yo la protagonista de ella, pero aquí va. El día en que yo cumplí 10 años, mis papás decidieron hacerme una fiesta familiar algo grande. Invitaron a mis tíos y primos a mi antigua casa, la cual era muy grande. Era de esas típicas casas viejas del centro en las cuales hay un patio grande en el centro. Después de haber disfrutado la comida y el pastel, los adultos se quedaron platicando y poniendo música en una rocola que rentaron, y nosotros los niños nos fuimos al patio a jugar. Como mencioné, el patio era bastante amplio y podíamos correr y brincar como todo niño disfruta de hacer. En fin, en cierto momento se nos ocurrió la brillante idea de treparnos a un árbol. Nuestros papás estaban tan inmersos en sus pláticas que no se dieron cuenta del riesgo que estábamos viviendo. Y de pronto, en cierto momento, una rama que pisé se rompió y me dejó caer. Aterricé sobre una pequeña jardinera de ladrillo, golpeándome de costado las costillas. En la vida creo que ha sido lo más doloroso que he sentido. Quedé en shock y no podía moverme. Mis primos comenzaron a gritar y a correr, y enseguida los adultos llegaron. Llamaron a la ambulancia y me llevaron al hospital. Tras hacer estudios y radiografías, vieron que 3 costillas de mi lado izquierdo se habían quebrado. El doctor mencionó que tuve muchísima suerte de que ninguna de ellas hubiese perforado mi pulmón, pero aún así tenía que quedarme internada hasta que sanara. Este hospital al que me llevaron fue uno muy famoso de aquí de Guadalajara, que se llama Hospital Civil Viejo o Fray Antonio Alcalde, que de por sí ya es muy lúgubre y terrorífico. Pues en una de esas noches mi mamá iba a quedarse conmigo, pero como a las 10 de la noche, ella me dijo que le había dado hambre e iría a buscar algo que comer. Yo le dije que sí, que no se preocupara por mí. De igual manera, ella mencionó que sería rápido y no tardaría. Pues total que como unos 15 minutos de que se fue mi mamá, yo estaba quedándome dormida y en eso llegó una monjita. Al inicio me asusté, pero como vi que estaba viendo el suero y eso, supuse que era normal. Se acercó a mí, acarició mi frente y me dijo que me pondría bien, que no me preocupara. Yo solo le sonreí y así como llegó se fue. Se me hizo totalmente normal y pues ya, otro ratito más llegó mi mamá. Yo ya estaba dormida, pero cuando ella llegó me despertó porque me cobijó. Le mencioné que había venido una monja a checarme y mi mamá peló los ojos, como si se hubiera asustado. Le pregunté qué pasaba, pero me dijo que nada y que me durmiera. Al día siguiente me contó que ya no había monjas trabajando ahí y no solían estar a esas horas igualmente. Además que había escuchado historias de la monjita que checaba a los pacientes. Poco tiempo después me alivié y seguí mi vida con normalidad. Hasta la fecha recuerdo claro ese evento.
Las historias de la monja que cuida a los enfermos en el Hospital Civil Viejo son más comunes de lo que podría parecer. La señorita Sor Manuela Lozano Mendoza es la que se cree que es la monja que muchísimos pacientes han visto a lo largo del tiempo. Ella era una monja que se encargaba de los enfermos y con el tiempo llegó a ser la cabecilla de las enfermeras en este hospital. Ahora pasamos con una historia de Aceret Aquino que dice: aquí va la mía, muy interesante. Hace años a mi mamá la llevaron a urgencias ahí. Yo iba con ella en la ambulancia. La ingresaron y yo, por ser menor de edad, me dejaron afuera. Cabe mencionar que de mis hermanos no había nadie al momento que la ambulancia la recogió y por eso iba yo. Tiempo más tarde salió un doctor y dijo: familiares de la señora fulana de tal. Yo. ¿Hay alguien mayor contigo? No, dígame qué pasa. Necesito que vayas al módulo del Seguro Popular a que te autoricen este estudio para tu mami, pero date prisa porque ya van a cerrar. Sí, está bien, respondí. Le empecé a preguntar a la gente que estaba ahí dónde estaba el módulo y unos me decían que me saliera y me metiera por urgencias de pediatría, otros me decían que ya no me iban a dejar entrar, etcétera. Cuando me arrimo con la persona que está por dentro por la parte de urgencias para pasar a donde están los pacientes internados, le digo y me dio santo y seña de cómo llegar. Quedé en blanco, pues es un laberinto y aparte yo tenía 10 años. En eso me toca el hombro una persona. Volteo y me dice: vamos, te acompaño, pero pon atención para que te regreses. Caminando y platicando me dijo que él estaba en X cama y que ya lo habían operado del apéndice, pero que la operación se complicó y que ya estaba bien. Yo, ingenua, no captaba nada. Llegamos, me firmaron el eco Doppler de mi mami y nos regresamos. Cuando llegamos con la secretaria que le había preguntado, me dice: mija, te fuiste y ya ni me dejaste decirte bien. Le dije: sí, el muchacho me acompañó. Ella me preguntó que cuál. Y yo le respondí: él. Volteó y no había nadie. Me preguntó cómo era y yo le respondí que era de la cama X. Se empezó a reír, revisó y me dice: él tiene 1 hora aproximadamente que falleció. Yo estaba súper asustada. Sí, lo operaron del apéndice, se complicó y falleció. Cabe mencionar que le di el papel al doctor y salí corriendo a casa, pero al final de cuentas le agradecí, le recé y le puse su veladora. Una historia súper interesante de cómo a veces estas almas se empeñan en ayudar. Me imagino que igual fue algo escalofriante el haber convivido con esta persona que ya había fallecido, pero a final de cuentas creo que hizo más bien que mal, ayudándote a llegar para que de igual manera le ayudaras a tu mamá. La siguiente historia también es anónima y, y nos cuenta: yo hice prácticas hospitalarias hace 2 años ahí. Me encanta ese lugar. En la central de esterilización, lugar donde todo está sellado para evitar contaminaciones, sin corrientes de aire, solo una entrada y un par de ventanillas en extremos diferentes sin la oportunidad de cruzarse, pues las separan 2 cuartos. Las sillas se movían solas en los cuartos donde no había nadie y a plena luz. Sensaciones incómodas como un frío tremendo en pleno calor de verano en salas principales, donde son pasillos muy largos. Los materiales en las centrales de cada sala siempre se caían aunque estuvieran bien posicionadas.
Hubo una ocasión en la que una paciente que estaba siendo dada de alta dijo que una enfermera le quitó la venoclisis y la atendió muy bien. Fue durante la noche. En la mañana, donde se supone que se retiraría todo el equipo, se le preguntó por qué se lo había quitado y nos comentó eso. Preguntamos a las del turno nocturno que quién se la había quitado y no fue ninguna. Cuando volvimos a preguntar a la señora, describió a la enfermera. Ninguna de las compañeras había sido quien se la atendió. Otra fue cuando fui a buscar a mi jefa. Tenía que pasar cerca de los crematorios donde hay un pasillo muy largo. Y es un camino cerrado. Yo estaba al final del turno vespertino y ya estaba oscuro. Claramente vi a un par de personas a lo lejos caminar por dicho pasillo. Me dio curiosidad ir a verlos, pues ya no eran horarios de visita, y mucho menos deberían de estar por ahí. Al llegar al cruce del pasillo ya no había nadie. Recuerdo que me asusté mucho, porque estaban cremando a alguien, y se escuchó un grito horrible. Eso pasa debido a que las cuerdas vocales se revientan en la cremación, causando un grito, pero después de eso sí me asusté mucho. Y esta es la última, pues pasó en los últimos días que estuve ahí. En una sala debíamos subir a un cuarto donde estaba en el baño, un par de cuartos usados como bodegas y el comedor o área de descanso. Quiero recalcar que entre el baño y uno de los cuartos había un bote de basura de aluminio algo grande. La cosa es que subí al baño. Primero no podía abrir la puerta. Parecía que alguien la estaba deteniendo. Cuando pude abrir el bote que mencioné se movió como si lo hubieran pateado y las luces se apagaron. Como mencioné antes, estos lugares suelen estar llenos de energía, tanto buenas como malas, porque pues así como hay a veces mucha felicidad de que algún paciente sobrevivió a alguna operación o salió bien de estudios o X, también hay personas que están pasando por un gran sufrimiento en tratamientos u operaciones, o cuando se pierden vidas y los familiares sufren, lloran en las salas y están tristes, ¿no? Entonces todas estas energías se quedan guardadas y al final se quedan ahí. La siguiente historia es de Juan Pablo, que también nos cuenta algo de la monja por lo que veo. Y dice, la monja que hace curaciones en medianoche a quienes tienen dolor intenso. Pues resulta que no es una enfermera en ese turno. Quizás lo fue hace algunos siglos. Y por cierto, una anécdota personal por allá del 92. En un 22 de abril, por ciertas circunstancias, ingresé al área de pediatría solo, sin familiares y sin atención por todo el movimiento de gente que llevaron. Por lo ocupado de médicos y enfermeras, la rodilla que tenía machacada a causa de escombro se infectó, pues el personal no se daba abasto. En la noche había enfermeras de guardia súper ocupadas. Y de repente una monjita llenita, grande de edad, llevaba sus trastos, algodones y telas. Me hizo curaciones por toda la semana durante las noches. La fiebre, el estar solo y el impacto vivido ni siquiera me daban tiempo de preguntar quién era la monja. Durante esos días a tres camas había otro chavito muy parecido a mí y llamado igual, el cual lamentablemente sufría muerte cerebral. Sus papás lo visitaban y en ese tiempo al verme llorar pues hacían parada para acompañarme. El penúltimo día, sin saber mi suerte, los señores que eran muy jóvenes me dijeron si quería ir con ellos, pues creían que yo era huérfano. Dadas las circunstancias de esa semana y que ellos arreglaban todo, sin reparo dije que sí. En la noche, la monjita que no habló nada durante la semana simplemente me dijo, tu mamá dijo que no te vayas. La pregunta era, ¿cómo ella sabía todo esto? A menos que el director y los señores hayan realizado el trámite y el personal sabía que egresaba. Pero sorpresa, nadie sabía nada.
El día siguiente, cuando los señores estaban a punto de sacarme, trabajo social me estaba buscando y la duda aquí era quién era la dichosa monja. Aquí no nos queda claro si la monja es la misma de la primera historia, pero sin embargo es algo sumamente pues misterioso y también pues podría catalogarse como terrorífico o paranormal más bien. Para los que no sepan eh, los eventos en los que, un poco de contexto, los eventos que narra Juan Pablo son ocurridos el 22 de abril del 92, eh, por cierta negligencia eh, de las autoridades. Hubo unas explosiones terribles aquí en la ciudad de Guadalajara que voltearon totalmente la ciudad de cabeza. Hubo muchísimas pérdidas materiales y muchísimas muertes. El Hospital Civil Viejo fue uno de estos lugares en los que se recibieron miles de pacientes. Y pues hasta la fecha incluso no se tiene certeza de cuántas fueron las víctimas reales. Pero hay muchas historias como la de Juan Pablo que nos narran pues algunos detalles de los afectados. La siguiente también es una historia anónima que nos cuenta un guardia de seguridad del lugar. Y dice: yo trabajé como guardia en este lugar. Muchas veces fue durante el día y no hubo problemas. Aunque cabe resaltar que los gritos de dolor de los pacientes son sonidos que taladran los oídos. Y a menos para mí, en esas fechas me costaba mucho dormir si me ponía a pensar en ello. El lugar de por sí ya transmite cierta vibra pesada. Cierto día mi jefe me dijo que si tenía problemas en cambiar al turno de noche, porque un compañero había renunciado. Yo le dije que no tenía problema y que lo haría con gusto. En parte tenía un poco de miedo por las cosas que se cuentan de este lugar, pero también me invadía cierta curiosidad. Traté de no sugestionarme ni nada para cumplir bien mi trabajo, y así fue las primeras 2 semanas. Recuerdo muy bien que justo empezando la tercera me ocurrió lo que a la fecha aún sigo sin comprender. Al final de un largo pasillo observé a una persona que parecía llevar un traje y hasta sombrero. Me super sacó de onda porque ya no había visitas a esa hora y las personas que acompañaban a los enfermos estaban en uno de los patios. Apreté el paso para llegar a donde vi a la persona, pero cuando llegué no había nadie. Busqué con la mirada y no había ni siquiera alguien para preguntar si vieron a la persona con sombrero. Total, me di la vuelta para llegar al lugar en donde había visto al que yo pensé que era un fantasma y que lo veo otra vez ahora del otro lado. La piel se me erizó porque parecía que me estaba viendo. 2 o 3 segundos después que yo sentí eternos y se dio la vuelta y comenzó a avanzar. Sentí mi sangre helada y no sabía qué hacer. En eso por un ladito de mí pasó una enfermera y me sacó otro susto porque no la escuché. Ella se dio cuenta de mi espanto y se disculpó, pero le dije que no fue su culpa. Luego le conté lo que vi y me mencionó que no era el único que lo había visto, que ya antes le habían preguntado por esa persona con sombrero y traje, pero nadie sabía quién era. Este caso me parece muy interesante por el hecho de, parece que está vestida esta persona como de una época pasada, a lo que yo creo es algún tipo de ente o de espíritu que quedó
a través de los años, vamos, este hospital se fundó en 1700, se comenzó a construir en 1700. eh, entonces no sería algo tan loco que una persona de otra época se quedara plasmado de cierta manera. La siguiente es la última historia que nos cuenta otra persona anónima. Y dice, bueno, esto pasó más o menos en 1998. Mi hijo enferma y después de muchos exámenes le diagnosticaron cáncer. Empezamos a asistir a la torre de especialidades del Hospital Civil Viejo, al piso 10. Entonces yo ya había trabado amistad con varias personas, entre ellas una amiga. Le tocaba su sesión de quimio a mi hijo y a la hija de mi amiga, que la niña tenía 4 años. Empezaron a arreglar, no estoy segura si el sistema de ventilación o la calefacción. Ya no recuerdo, de eso hace muchos años. Pasaron a los niños al piso 3, que en ese tiempo era infecciones. Y ahí no podíamos estar más que por ratos. Pero no podíamos irnos, pues los niños de oncología necesitaban la presencia siempre de un familiar. Afuera de la torre había una explanada con jardines y árboles. Ahí nos dejaban quedarnos. Ya teníamos 2 días durmiendo ahí en el césped sobre un cartón. Nos habían picado las hormigas y los mosquitos a más no poder. En eso a mi amiga se le ocurre que con los pases nos vayamos al piso a dormir. Al cabo está solo. Había más gente alrededor, pues no nada más estaba vacío el piso 10. También el 11 y el 9, si mal no recuerdo. En 5 minutos nos organizamos y ahí vamos unas 12 personas para arriba. Íbamos en el elevador, se abren las puertas y de inmediato se notaba la oscuridad y el silencio. No le puse mucha atención, estaba cansadísima. Eran cerca de las 11 de la noche. Entrábamos al lugar y estaba el puesto de enfermeras y seguía un pasillo largo donde estaban todos los cuartos. Al final de ese pasillo estaba la sala de juegos, un espacio lleno de juguetes, triciclos, pelotas, cubos, hasta un futbolito pequeño para hacer la estancia tan desagradable de los niños un poco más llevadera. El primer cuarto que encontramos ahí mero nos acostamos, mi amiga y yo, cada una en su cama. No supe en qué momento me quedé dormida. Lo siguiente que recuerdo es una voz diciendo, «Señorita, ¿este piso de qué es?». Abro mis ojos, volteo para la derecha y, oh sorpresa, estaban todos los que se habían subido con nosotras en el cuarto parados. Mi amiga voltea con los ojos grandes, me mira por un momento y voltea a ver voltea a ver de nuevo a estas personas. El señor vuelve a decir, «Señorita, ¿este piso de qué es?». En ese momento yo reacciono y me siento en la cama y digo, «de niños con cáncer». Dice mi amiga y se le notaba en la voz un desconcierto y un poco de miedo. El señor dice que se escuchan. Mi amiga dice, ¿qué? Y yo más desconcertada aún. Sí, dice el señor, hace gesto de silencio y dice, escuchen. Guardamos silencio todos y poco a poco empieza a escucharse eso. Mis oídos empiezan a captar el ruido de pequeñas pisadas corriendo por el pasillo, murmullos de vocecitas pequeñas, risitas. Mi desconcierto fue total, así, total. Me bajo de la cama y camino hacia la puerta. Asomo mi cabeza por el pasillo y no veía nada, pero ellos escuchaban. Eran los niños jugando, riendo, subiéndose al triciclo, moviendo los cubos, dándole vueltas a las manijas del futbolito. En ese momento vinieron a mi cabeza todos esos niños que me había tocado ver morir. Chavita, que había muerto de un infarto, precisamente en su última quimioterapia. Él estaba feliz porque por fin se iba definitivamente a casa.
Su pobre madre quería en esos momentos tirarse de la ventana, porque no soporto la idea de vivir sin ti, decía. Lulú, con su triste historia familiar, unos padres que abusaban de ella y no le hacían el menor caso. Creo que para ella la muerte fue un dulce final, después de su terrible y corta vida. Jaime, ese chico guapo, ya adolescente de 13 años, con ojos de tristeza, siempre hacía reír a los más pequeños. Él había muerto en los brazos de su hermana, que era solamente un año mayor que él. Qué fortaleza de chica de estarle acariciando la frente y diciéndole al oído: ya descansa, hermano. Mari, la pequeñita de 3 años, que se parecía a Rosita Fresita, pecosa y con hermosos ojos verdes, ciega por el cáncer. Murió después de estar 15 días entubada. Andrea, la chica guapa que quería su fiesta de 15 años. Sus padres y su hermana, junto con sus tíos y primos, llevaron una guitarra y le cantaron hasta que simplemente dejó de respirar. Murió rodeada de muchísimo amor. Una tras otra, las caras de todos esos niños pasaron por mi cabeza como diapositivas. Es mejor que nos vayamos, dije. Di un par de pasos fuera del cuarto y en eso se escuchó como si se hubiera quebrado un vidrio. Un sonido fuerte y no pude más. Empecé a correr presa del más terrible miedo. Por instinto corrí por las escaleras. De ninguna manera esperaría el elevador. Bajé un piso brincando los escalones de 3 en 3, y ese piso también estaba totalmente oscuro y vacío. Me tapé los ojos porque ya se me hacía que estaban parados en la sala de espera un puño de almas perdidas. Seguí corriendo escaleras abajo y ese piso ya estaba en uso. Las luces y el sonido de un televisor junto con las bombas de infusión me volvieron a mi realidad. Mis pies querían seguir corriendo escalera abajo, pero mi mente los detuvo. Hasta ese momento me di cuenta de que todos habíamos corrido por las escaleras. Fue tanto mi miedo que olvidé a mi amiga y las demás personas que estaban en el piso. Estábamos jadeando y sudando. Mis piernas empezaron a temblar. Como una onda expansiva, el temblor subió por mi torso, mis brazos y al final mi cabeza. Poco a poco empecé a respirar más profundo, mientras la resequedad se apoderaba de mi boca. Bajamos el resto de los pisos en total silencio. Una vez afuera, cada quien agarró su espacio y hasta donde sé, nadie más volvió a pronunciar palabra del resto de la noche. Cuando se quedaba mi ex esposo con mi hijo a dormir, siempre llevaba al niño a una de las ventanas a que me dijera con su mano adiós. Yo volteaba e invariablemente veía más niños en otras ventanas, y hasta ese momento caí en cuenta que en todos los pisos había pacientes parados en los ventanales, así, simplemente parados. Hoy creo firmemente que eran más almas perdidas, solo que en aquel momento eso no se cruzaba por mi cabeza. Desde ese día jamás volví a voltear a ver las ventanas de la torre de especialidades. Esta última historia es una de las pruebas de lo que día a día se vive en estos lugares. La muerte es lo único que tenemos seguro en la vida y simplemente debemos aceptarlo. Es solo que a veces nos cuesta mucho trabajo hacerlo, pretendiendo que todo está bien y que la tristeza se va, cuando sabemos que sigue muy dentro de nosotros. Así como todas estas personas tuvieron la oportunidad de contarme sus historias, tú también puedes hacerlo mandándome un correo contándome tu experiencia paranormal al correo cuéntaselolafogata@gmail.com. En el siguiente capítulo hablaremos de experiencias paranormales en casas. Puede ser la tuya o alguna otra. Recuerda decirme si quieres que tu nombre aparezca o si quieres que sea anónima.
Asimismo, trata de contar claramente y con detalle para que todos podamos comprender y sumergirnos en tu relato. Puedes seguirnos en Facebook o Instagram como Cuéntaselo a la Fogata. Y sin más por el momento, les deseo buenas noches y bendecidos sean.